Aprenderá a realizar el algoritmo de una calculadora en PSeInt. El mismo consiste en diseñar un algoritmo que permita mostrar en pantalla una rutina de selección con un menú que permita sumar, restar, multiplicar, dividir y salir. En este el usuario podrá elegir cualquier alternativa seleccionada. Algunas consideraciones son que solo podrá salir del programa si digita S. Se debe tener en cuenta que si elige la opción de dividir deberá reingresar el denominador hasta que ingrese un valor diferente a 0 y la otra validación es que si ingresa un número negativo o mayor que 4 deberá informar opción no válida. Para iniciar ejecutamos PSeInt para que se abra el programa. Ahora se declaran las variables a usar, en este caso se ocupan variables de tipo entero que son los números a ingresar por el usuario, una variable de tipo real que tendrá el resultado. Esta es con decimales debido a que existe una opción de dividir y se declara una variable que contenga la opción seleccionada por el usuario. Como siguiente paso se crea el menú donde con la palabra escribir es el texto a desplegar y la palabra clave leer se declara para obtener lo que digite la persona. A continuación se crean las condiciones que controlarán que se hará según lo que digite la persona, en este caso si es la opción 1, se solicitan los números, luego se hace la suma y se almacena el valor en la variable de resultado y por último muestra el mensaje con el resultado. En el siguiente caso si es la opción 2, se solicitan los números, luego se hace la resta y se almacena el valor en la variable de resultado y por último muestra el mensaje con el resultado. Ahora en este caso si es la opción 3, se solicitan los números, luego se hace la multiplicación y se almacena el valor en la variable de resultado y por último muestra el mensaje con el resultado. Ahora en este siguiente caso si es la opción 4, se solicitan los números, donde el segundo se encuentra en un ciclo que valida que sea mayor a 0, para tener claro en este paso matemáticamente si es posible dividir con números negativos, este es un ejemplo básico, luego de cumplir la condicional se hace la división la cual el valor se almacena en la variable de resultado y por último muestra el mensaje con el resultado. Luego, como última condicional si lo digitado es diferente de 4 y S, mostrará un texto de opción no válida. Por último se pone en un ciclo repetir hasta que la persona digite S para salir del programa. Una vez que se tiene la solución, se procede a ejecutar para validar lo desarrollado. Como se puede ver, si se digitan dos números se hace la suma de manera correcta. Ahora si se digitan dos números para hacer la resta, esta se realiza de manera correcta. Como siguiente prueba si se digitan dos números para hacer la multiplicación, esta se realiza de manera correcta. En el caso de la división si se pone 0, pide de nuevo número pero si se digita un número mayor al mismo, se realiza el cálculo de manera correcta. Ahora vamos a probar de manera general el menú con opciones que no son parte del mismo, por ejemplo, -5, muestra el mensaje de opción no válida. Luego si ponemos 5 también muestra el mensaje de opción no válida. Y si se digita S, finaliza el programa. Espero que le haya sido de mucha utilidad el contenido, por favor suscríbase al canal para estar pendiente de nuevo contenido, además, si desea apoyo en algo que no se encuentra en el canal, puede poner un comentario el cual será tomado en cuenta para creación de contenido y se le atenderá con la mayor prontitud posible.